estamos en vivo a través de Telediario Federal con toda la información, lo que hay que saber, la radiografía periodística que nos acompaña cada jornada. Ayer le anticipábamos la encuesta de CB Consultora, este ranking de los gobernadores y también la mirada sobre la gestión y la figura de Alberto Fernández y de otros dirigentes de la política argentina que marcan el camino, el pulso de lo que sucede en materia política en un año electoral, además, con todo lo que implica tener que transitar este 2021 con una crisis económica, con la pandemia y además con la realidad de tener que definir en los votos la situación legislativa a partir de octubre. Pero vamos a tomar contacto con Cristian Boutier, el consultor analista que ha realizado esta encuesta para poder descifrarla más en detalle a partir de los datos objetivos que indicaron en esta nueva consultoría. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Bueno, lo están viendo. Bueno, inicialmente, si te parece, vamos a ver la situación de los gobernadores, ese ranking de los gobernadores, esas alzas y bajas. Si uno la comparara, ya no te digo con el mes anterior, sino, por ejemplo, con los datos del principio de la pandemia, algunos gobernadores, digo el caso de Capitanich o el propio Bordet de Entre Ríos, que estaban muy por debajo y que hoy se encuentran en un lugar más de privilegio. ¿Cómo en poco tiempo pueden fluctuar tanto esos datos, no? Sí, totalmente. Nosotros lo venimos haciendo mensualmente y recordemos, son 24 encuestas simultáneas, una por cada provincia para medir a cada gobernador en su provincia y también a las figuras nacionales en cada provincia. Y vamos agregando figuras nacionales paulatinamente. Este mes, por ejemplo, lo agregamos a Máximo Kirchner, ya hemos agregado a Rodríguez Larreta en cada provincia del país, también a Sergio Massa y bueno, naturalmente a Macri, a Cristina y a Fernández, que lo venimos midiendo. Con respecto a los gobernadores terminamos, o sea, el informe termina en el mes de enero con Sergio Uñac en el primer lugar con el 66,9% de imagen positiva, Gustavo Valdés de Corrientes con el 66,4% en el segundo lugar y Rodríguez Larreta de la Ciudad de Buenos Aires con el 65,8%, Rodolfo Suárez de Mendoza con el 64,9% y Gustavo Bordet, como bien nombrabas, en el quinto lugar con el 64,5%. En el de abajo para arriba continúa Alicia Kirchner en el último lugar con el 42,8% de imagen positiva entre los santacruceños. Lo sigue Mariano Arcioni de Chubut con el 43,1% y Omar Perotti de Santa Fe con el 46,4% de imagen positiva. Sorprende un poco el desplome de Perotti, más allá de que está por encima del 40 y pico por ciento, pero incluso la faceta negativa, si uno mira lo de Arcioni y lo de Kirchner, y lo compara con lo que sucedía antes de la pandemia, incluso cuando Kirchner fue electa, y la verdad es que aparecen incluso con números superiores, aun cuando están con números en rojo. Lo que intento señalar es que a pesar de la pandemia, los números de quienes están en el poder no son tan bajos, están por encima del 40 y pico por ciento, que los hace en un contexto electoral candidatos con potencialidades, ¿no? Sí, totalmente. A ver, están mal, pero no tan mal, la famosa frase. ¿Pero por qué? Porque, a ver, Alicia Kirchner era un caso especial, porque Alicia Kirchner en la provincia de Santa Cruz tiene la ley de lemas. Ella sacó el 20% de los votos en las elecciones del 2019. Cuando suman todas las lemas, estaban por arriba del 50%. Pero significa que ella en votos sacó el 20 o 22%. Mariano, ¿qué significa esto? Que con estos números tiene posibilidades de continuar en el poder, ¿se entiende? Con el 42,8% de imagen positiva. En el caso de Mariano Arcioni es distinto. Mariano Arcioni está teniendo muchos problemas estructurales más allá de los coyunturales en la provincia de Chubut y veo muy difícil que Mariano Arcioni pueda seguir manteniendo el poder él o su línea política. El kirchnerismo está haciendo su juego dentro de la provincia y bueno, a ver, él entró con una batería de propuestas que no fue cumpliendo, sumado a la crisis sanitaria, sumado al desplome de las arcas de la provincia, bueno, un montón de cuestiones. En el caso de Santa Fe, yo siempre recalco de que la caída o el crecimiento de un gobernador mes a mes se da por cuestiones coyunturales principalmente y después por cuestiones estructurales. En Santa Fe hay una amalgama de las dos. Por un lado, la coyuntura, él está peleado con los intendentes, no tiene legitimidad absoluta dentro del peronismo en la provincia,
Pero por otro lado, cuestiones estructurales. Él entró al poder prometiendo seguridad en una de las provincias más afectadas por la inseguridad. Y está claro que no solamente que no pudo combatir la inseguridad, sino que se profundizaron algunos números, principalmente en los distritos grandes dentro de la provincia, como es Rosario, donde creció el número de homicidios. Entonces está claro que la gente, al identificarlo con una propuesta base que es la de seguridad, no lo ve reflejado, sumado a los problemas de legitimidad que tiene dentro de su espacio político, actúa no solamente para que se muestren las deficiencias de su gestión, sino también para que la oposición empiece a visibilizar un camino donde le permita recuperar el poder de cara al 2023. Recordemos que Omar Perotti gana, pero gana con el 40% de los votos, o sea que el 60% votó una opción distinta. Y es porque justamente el socialismo fue por un lado y el radicalismo fue por otro. Hay que ver cuando se une el socialismo y el radicalismo, como ya pasó con Wiener, como pasó con distintos gobernadores, ahí el peronismo se le hace difícil llegar al poder en Santa Fe. Sí, lo que sucede es que el radicalismo, como ocurrió también en otros lugares de la Argentina, entró en un proceso de confusión cuando se fue con el macrismo, ¿no? En Santa Fe era muy difícil compatibilizar, por un lado el macrismo y por el otro lado el socialismo, digo, en bases, matrices, en lo que tiene que ver con lo profundamente ideológico. Estaba observando también, por ejemplo, Kicillof, Schiaretti, digo, las provincias grandes, Córdoba, Buenos Aires, salvo la excepción de Santa Fe o lo que ocurre en Mendoza. En el caso de Mendoza, Suárez tiene un nivel de aprobación realmente más alto, pero digo, Schiaretti y Kicillof están por encima del 50% y aparecen en un nivel medio. Insisto con esto, la pandemia impactó, pero no les ha quitado tanto poder o aceptación a los mandatarios. Totalmente, totalmente. Mira, nosotros armamos estas categorías de imagen justamente para ir diferenciando. Los que tienen más del 64% los ponemos en una categoría sobresaliente, los que tienen del 54 al 64 en una categoría de imagen alta, los que tienen del 44 al 54 en categoría media, del 34 al 44 baja y por debajo del 34% muy baja. Comparto totalmente con lo que decís. A ver, mantiene niveles que le dan salud política a sus gestiones, tanto el gobernador de Buenos Aires como el gobernador de Córdoba. Lo que pasa que hay que ver con qué vara se lo mide, ¿no? En el marco de una pandemia, y es una imagen buena, que le da proyección, que los mantiene. En el marco de lo que tenían en su momento, finales del 2019, en el caso de Kicillof, o en el caso de Schiaretti, que rozaba el 70% de imagen positiva, y perder cerca de 20 puntos es un llamado de atención. Pero bueno, obviamente, ¿no? Recae en la forma que uno lo analiza y en la coyuntura que uno lo analiza. Yo creo que comparto, mantiene niveles interesantes de imagen positiva. El propio Kicillof bajó, fue el que más bajó comparado a diciembre de todos los gobernadores, y lo veo muy similar a lo que sucede en provincia de Santa Fe con Perotti. No solamente tiene el desgaste de la pandemia, no solamente tiene el problema de la economía en el principal distrito, en la principal provincia del país, donde la reactivación económica no llega y obviamente eso hace que se genere un problema un poco mayor que en otros distritos, sino que los problemas estructurales políticos. A ver, Kicillof está teniendo una disputa con los intendentes tradicionales de la provincia de Buenos Aires que le dieron el envión político para que él sea gobernador, como de la misma manera para que Alberto sea presidente, y en ese sentido estamos viendo que hay cierta disociación entre esos actores. Y eso impacta en la legitimidad del gobernador, que le permite a la oposición visibilizar las deficiencias. Digo, es un cross-selling que se da de un paso a otro, ¿no? Cuando el gobernador no tiene legitimidad, le da speech a la oposición para que visibilice las deficiencias y eso permite que muchos críticos profundicen sus críticas. En el caso de Alberto Fernández, a mí me parece que no solo lo están cuestionando los de afuera, sino que lo han comenzado a cuestionar los de adentro. Y comienza a verse también un impacto, ¿no? Sobre todo en algunas provincias, en la imagen negativa del presidente. Sí. Recordemos que, a ver, los principales distritos del país, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y provincia de Buenos Aires y Santa Fe, él está, bueno, en el caso de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires todavía mantiene un nivel interesante, el 54,7%, pero lo que es Santa Fe ya está en el 46,8%, y lo que es Córdoba, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires está por debajo del 40%. Volvemos a lo mismo, no son niveles malos, Para lo que estamos acostumbrados, por ejemplo en Córdoba, me ir a Cristina Fernández de Kirchner hasta antes del 2015. No son niveles malos, pero no son los niveles que supo tener en los meses de marzo y abril
cuando llegó a incluso la provincia de Córdoba a nivel del 70% de imagen positiva. Sí, también hay que decir, Cristian, que la encuesta sobre imagen positiva o negativa no necesariamente se traduce directamente proporcional en votos, ¿no? Después hay un contexto en el que se deben analizar los datos, pero es una referencia, una postal, sobre todo teniendo en cuenta que en las provincias más importantes la flechita aparece en rojo, ¿no? Ha caído la imagen del presidente, por lo menos en el último mes. Si te parece, vamos rápidamente a recorrer a otros dirigentes que aparecen allí en la encuesta de CB Consultora para poder analizarlos y también medir. Vamos en el caso de Cristina Fernández. Curiosamente, en las provincias o en los lugares donde tiene mayor caudal el macrismo, a pesar de tener una alta imagen negativa, la flechita está en verde, va subiendo. Sí, creció comparado a diciembre. Nosotros siempre ponemos la medición de referencia del mes anterior. Creció en Ciudad de Buenos Aires, creció en Córdoba, creció en Mendoza. Distinto justamente a Fernández, que bajó en Buenos Aires, bajó en Córdoba y bajó en Mendoza. Creció Cristina del 23,5 al 24,3 en Ciudad de Buenos Aires, creció del 23,2 al 23,9 en Córdoba y del 22,9 al 23,5 en Mendoza. Y esos son igualmente las provincias donde menos mide Cristina. Donde más mide, provincia de San Agrestero, 61,5% de imagen positiva contra el 37,1% de negativa. Sí, y sigue siendo importante también la adhesión en provincia de Buenos Aires. Uno inmediatamente mira Buenos Aires, la provincia, porque allí se define mucho de lo que sucede electoralmente en la Argentina. Vamos a la próxima trama que nos va a llevar a otro de los candidatos, a otro de los dirigentes que han sido evaluados por CB Consultora en esta medición de enero. En este caso creo que por primera vez, Cristian, ayúdame vos, en el caso de Máximo Kirchner. Sí. Es la primera vez que lo medimos en cada provincia del país a Máximo Kirchner, que tiene un nivel de desconocimiento importante en muchas provincias del país, pero que donde mejor mide en la provincia de Tierra del Fuego, el 52,3%, lo sigue Santa Cruz con el 50,9%, y donde peor mide, provincia de Mendoza, siguiendo la línea de Cristina con el 17,9% de imagen positiva, Córdoba 19,2% y Jujuy, acá hay un dato, Jujuy con el 21,1%. Pero tiene un 24% de desconocimiento en la provincia de Jujuy. ¿Qué significa esto? Que todavía a Máximo Kirchner le queda recorrido, tiene mucho desconocimiento en algunas provincias, pero sigue en sintonía a la imagen que tiene la propia Cristina. O sea, es muy difícil despegar la imagen de Máximo con la imagen de Cristina. Está claro. Vamos ahora, creo que nos tocan los dirigentes del macrismo. Nos quedaría Mauricio Macri y Rodríguez Larreta. Antes tenemos Massa. También Massa sorprende el nivel de desconocimiento en algunos lugares, ¿no? Porque es un dirigente ya de mucha trayectoria. Sí, pero no tiene ejes para que la gente lo pueda evaluar. Claro. Recordemos que la gente te cataloga de manera positiva o negativa, si te define como muy buena, regular buena o regular mala, mala, muy mala, de acuerdo a los parámetros que uno toma para evaluarlo. Y con Massa, por más que lo conozcas, no tenés de dónde agarrarte para evaluarlo, si te parece bueno o si te parece malo. Principalmente en los distritos periféricos, ¿no? Obviamente que tiene un nivel de conocimiento importante en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, pero ahí todo, incluso en Provincia de Buenos Aires, él tiene el 38,7% de positiva y el 57,8% de negativa. Y en la Ciudad de Buenos Aires tiene el 33,9% de positiva y el 59,9% de negativa. Pero donde más mide Massa, en Formosa, 53,6% de positiva, 32,1% de negativa. Donde menos mide, provincia de Mendoza, 23,5% de positiva, 61,9% de negativa. Bien, ahora sí vamos a ver a los candidatos de la oposición, a los dirigentes de la oposición en realidad, todavía no candidato, en todo caso habrá que ver cómo después terminan midiendo. Bueno, en el caso de Rodríguez Larreta, aquí se ve claramente en los bastiones de la oposición que mide con fuerza y va cayendo en las provincias peronistas, ¿no? Totalmente. En la zona centro del país, Rodríguez Larreta parecería, ¿no? Porque no podemos confirmar nada, de que está capitalizando el caudal electoral anti-K de estos distritos y a la vez capitaliza el desencanto de Macri. Digo, Macri cayó mucho en todas las provincias y se mantiene bajo, o sea, no hay provincia donde tenga imagen positiva o negativa.
Pero Horacio Rodríguez Larreta tiene otra impronta, y él sí tiene imagen positiva sobre la negativa en muchísimas provincias del país. Donde mejor mide Rodríguez Larreta, naturalmente en la ciudad de Buenos Aires, con el 65,8%, lo sigue Córdoba con el 61,9% y provincia de Buenos Aires con el 59,7%. ¿Qué quiero decir con esto? Que en estos tres distritos, donde muy por abajo, por abajo del 60%, con el 59,7% en la provincia de Buenos Aires, pero cercano al 60%, en estos tres distritos donde juntás prácticamente el 50% del padrón electoral nacional, él tiene una imagen bastante buena, ¿no? Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires. Y después se replica en Salta, Santa Fe, Corrientes, Jujuy. Entonces, está claro que Rodríguez Larreta está fuerte, le queda margen para seguir creciendo, y obviamente mide mal en las provincias, como bien decías, Tierra del Fuego con el 38,2%, San Luis con el 39,7%, La Rioja 39,9%, pero al igual que Fernández, manteniendo pisos interesantes. Ahora, hay algo que señalan algunos analistas, Cristian, ayúdame si vos coincides con esta opinión, de que Rodríguez Larreta ha tenido el pico de mirada positiva demasiado pronto. Que ahora va a comenzar la etapa. De hecho, veo muchas flechitas en rojo, ¿no? Que va decayendo la imagen. Que lo ideal para el propio Rodríguez Larreta, para Juntos por el Cambio, es que hubiese llegado más sobre la medianía o el final de su mandato, ese pico, y no al comienzo, porque hay una imagen positiva que se traslada, sobre todo por lo que ocurrió en la primera etapa de la pandemia, por las actitudes que tuvo Rodríguez Larreta en ese momento, y también asimilando los votos o la mirada que fue dejando de lado Macri, porque asumió esa carga negativa. Lo positivo, como vos bien lo señalabas, lo asume Rodríguez Larreta, pero ha sido demasiado pronto. Habrá que ver cómo esto impacta ya en el momento en el que comienza a darse el desgaste natural de la gestión, las situaciones sociales, económicas, las miradas y también las elecciones. Totalmente, totalmente. A ver, este crecimiento exponencial de Larreta y este posicionamiento posiblemente haya motivado que el gobierno nacional empuje a reducir los recursos de la ciudad de Buenos Aires, empuje a plantearlo de que ya dejó de ser el amigo de la ciudad de Buenos Aires para ser un adversario político que genera el verdadero riesgo. O sea, una cosa era romper el Cambiemos posicionándolo a Larreta, Carrió, a Bullrich, al propio Macri para diversificarlo, a los radicales. Pero otra cosa es que haya un candidato que esté absolutamente posicionado y que, a ver, ahora radica justamente en el desafío de Larreta, a mi entender, de ir consolidando sociedades políticas en el interior del país para que los radicales, principalmente que son la columna vertebral de Cambiemos, confíen nuevamente en una figura de lo que es el centralismo nacional. ¿Se entiende? O sea, yo creo que Rodríguez Larreta es la única figura hasta el día de hoy que está posicionada que le puede permitir generar una elección competitiva en 2023 en un hipotético escenario, pero que a la vez es muy pronto y que obviamente ya el gobierno nacional y el peronismo toma cartas en el asunto y actúa en consecuencia. Digo, se va a romper el factor sorpresa, eso está claro. Digo, ya Larreta es un candidato sine qua non por los números que tiene y va a ser muy difícil que traten de desviar el foco de atención. Entonces queda el desafío de consolidar poder en el interior del país, pero con pasos certeros, no con pasos en falso. Lo que hicieron en Río Cuarto, por ejemplo, fue un paso en falso. Lo expusieron a que dé un comunicado apoyando el candidato al radicalismo y el candidato al radicalismo perdió. ¿Se entiende? Digo, los pasos que tenga que dar Rodríguez Larreta, ya sea apoyando candidatos en las legislativas nacionales o en su defecto, jugando desde la periferia pero con cierto protagonismo, tienen que ser certeros. Si no, claramente el peronismo va a marcar la ventaja que hasta el día de hoy lo tiene. Hacemos la última miradita, Cristian, con lo que sucedió con Macri, ¿no? Nos faltaba Mauricio Macri, que tiene imagen negativa superior en todos los distritos. Totalmente. Sí, no, lo de Macri, a ver, ha crecido, pero crece muy poco, pero se mantiene muy, muy bajo. Macri es un candidato que para lo único que serviría es para consolidar el núcleo duro de Cambiemos, que debe estar rondando entre el 17 y el 19% aproximadamente, pero que tiene un techo del 65%, o sea, en que te votarían en contra, ¿se entiende? Entonces, claramente Mauricio Macri no es un candidato potable, y si fuera el candidato a las presidenciales del 2023,
es la garantía del triunfo del oficialismo en este momento. Porque tienen imagen positiva más alta en la ciudad de Buenos Aires con el 45,7%, lo sigue Córdoba con el 43,6%, Santa Fe el 37,8%, y donde menos mide, la provincia de Santiago del Estero 21,6%, Formosa 22,4% y Tierra del Fuego 23,1%. Pero como bien decía vos, Pablo, no tiene imagen positiva, superior o negativa en ningún distrito. Y eso es un parámetro. Cristian, queremos agradecerte muchísimo este análisis, la radiografía. Ayer anticipábamos los datos, queríamos sumar la opinión para poder descifrar lo que tiene que ver con la realidad política en la Argentina. Abrazo grande y muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Cristian Boutier, consultor en este análisis sobre la postal, la fotografía, si usted quiere, de cómo miden los dirigentes en el país.